Lupe Esparza ya tiene más de 70 años, y detrás de su estatus legendario como la voz de Bronco, se esconde una historia que pocos se atreven a contar, una marcada por la traición, el desamor y separaciones dolorosas. Alguna vez adorado en escenarios de toda América Latina, desde México hasta Argentina, Lupe vivió lo que parecía un sueño. Pero la fama tiene un precio, y en su caso, vino acompañado de traiciones públicas y cicatrices emocionales profundas. Su amigo de toda la vida y cofundador de Bronco, Ramiro Delgado, sorprendió a los fans cuando lo acusó de pagarle como a cualquier persona, a pesar de haber fundado el grupo junto a él. La ruptura fue explosiva. Ramiro lo señaló públicamente, y Lupe respondió con fuerza, diciendo: «Yo no puedo ser un criminal». ¿Reconciliación? Lupe dice que eso ya no está sobre la mesa. Y como si las batallas internas no fueran suficientes, una tragedia golpeó a Bronco de la forma más inesperada. 9 fans perdieron la vida en el colapso de un escenario. El grupo quedó devastado. «Nos sentimos tristes», dijeron, pero las grietas internas ya comenzaban a notarse. ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Por qué se desmoronó Bronco? ¿Y cómo pasó Lupe Esparza de la cima del estrellato a la soledad? Quédate, porque esta es una parte de la historia de Lupe que nunca habías escuchado. José Guadalupe Esparza Jiménez nació en Galeana, un pueblo humilde y remoto del estado de Durango, México. La vida ahí estaba lejos de ser moderna. No había electricidad, ni agua potable, y casi no había conexión con el mundo exterior. Era el mayor de 12 hijos nacidos de Calixto Esparza y Jiménez Ramírez, y creció con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros desde muy joven. En 1962, cuando Lupe tenía apenas 8 años, su padre decidió mudarse con la familia a Apodaca, Nuevo León, en busca de mejores oportunidades. Fue en Apodaca donde Lupe pasaría el resto de su infancia y adolescencia. Apodaca se convirtió en el escenario de sus experiencias más formativas. Ahí fue a la escuela, vivió las típicas dificultades de la adolescencia y descubrió tanto sus inseguridades como sus fortalezas ocultas. Aunque muchos podrían pensar que la música siempre fue su destino, Lupe no lo veía así. La escuela era difícil, especialmente las clases de canto, donde solía sacar malas calificaciones. Las críticas dolían, y poco a poco minaron su confianza. Más adelante admitiría: «La música no estaba en mi camino». El miedo a cantar frente a otros lo acompañó durante años, pero la vida tenía su forma de empujarlo justo hacia aquello que creía no estar hecho para él. Durante la preparatoria, Lupe conoció a un grupo de amigos que compartían su gusto por la música. En ese momento, ninguno de ellos imaginaba que esas sesiones informales se convertirían algún día en algo extraordinario. A pesar de sus dudas y de los tropiezos iniciales, Lupe mantuvo viva esa chispa. Poco a poco comenzó a cultivar su talento y a superar el miedo. Lo que empezó como una resistencia silenciosa hacia la música terminaría siendo la base de una carrera legendaria. Antes de que la música se convirtiera en su camino de tiempo completo, Lupe Esparza trabajó en todo tipo de empleos para ayudar a mantener a su numerosa familia. Pero sin importar en qué trabajara, la música siempre le gritaba más fuerte. Lo despidieron más de una vez por faltar a su turno para ir a tocar en fiestas privadas. Siempre que tenía que elegir entre un sueldo seguro y una tocada con su banda, elegía el escenario. Para él, era más fácil conseguir otro trabajo que reemplazar a un compañero o perder una oportunidad de tocar. A pesar de todos los obstáculos, el camino musical de Lupe comenzó a tomar forma durante sus años de preparatoria. Aprovechaba cualquier oportunidad para cantar, a menudo en fiestas donde no cobraba, y muchas veces incluso pagaba de su bolsillo para rentar equipo. Pero nada de eso le importaba. Cantar nunca le pareció un trabajo. Era algo que le encendía el alma. No buscaba fama ni dinero, solo seguía un sueño que lo hacía sentirse vivo. Su primer gran éxito llegó con la canción
Sergio el Bailador, inspirada en un fan real llamado Sergio, quien seguía a la banda a todas partes y nunca se perdía un show. Siempre bailando con su novia y animando al grupo, Sergio se convirtió en símbolo de la energía y el amor que rodeaban su música. El éxito de la canción marcó un punto de inflexión, no solo para Lupe, sino para todo Bronco. Desde ese momento, todo comenzó a cambiar, y su ascenso a la fama despegó con fuerza. Bronco pudo haber empezado como un grupo de amigos adolescentes con grandes sueños, pero cuando finalmente lograron entrar al mundo mainstream, habían pasado más de 15 años. Los integrantes ya habían crecido. Algunos habían formado familias, otros se habían asentado con responsabilidades de adultos. Y con la fama llegó un nuevo conjunto de expectativas, no solo del público, sino también de quienes manejaban su imagen. Lupe Esparza admitió después que hubo presión para reinventarse con tal de verse más atractivo. Le aconsejaron ocultar su edad real e incluso su estado civil para parecer más vendible. A pesar de tener 36 años y ser un hombre de familia, le dijeron que se presentara como un soltero de 26. Para Lupe, eso significaba vivir una especie de doble vida, sonriendo en el escenario mientras ocultaba partes clave de sí mismo al público. Sí, la fama trajo aplausos, reconocimiento y éxito, pero también vino con sacrificios. Detrás de bambalinas, Lupe cargaba con el peso emocional de fingir ser alguien que no era. El foco se veía glamuroso desde afuera, pero el camino para llegar ahí estuvo lleno de compromisos y luchas silenciosas. Con los años, Lupe Esparza enfrentó su buena parte de obstáculos personales y profesionales. Giras interminables, la atención constante de los medios y la presión continua de cumplir con las expectativas públicas lo dejaban, a menudo, física y emocionalmente agotado. Aún así, la música seguía siendo su refugio, un espacio donde podía volcar sus emociones y reconectarse consigo mismo. En medio del caos, era el vínculo con su público lo que le daba fuerza, su energía, su lealtad. Eso era lo que lo sostenía cuando las cosas se ponían difíciles. Lupe no solo se convirtió en una figura de la música regional mexicana, se volvió un símbolo. Canciones como Que no quede huella y Amigo se transformaron en himnos atemporales, tocando a millones con mensajes de amor, amistad y resiliencia. Con el paso del tiempo, Lupe empezó a mirar hacia atrás y reflexionar. No solo vio los sacrificios y los tropiezos, sino también el propósito detrás de ellos. A través de todos los altibajos, entendió que cada paso, aunque doloroso, moldeó al hombre y al artista en el que se convirtió. Entonces, ¿qué le ha enseñado la vida a Lupe Esparza después de todos estos años? Viendo en retrospectiva, dice que la lección más grande es simple: nunca rendirse. La música le mostró que cada desafío, por difícil que sea, se puede enfrentar con corazón, disciplina y persistencia. Hoy, acercándose a los 70 años, Lupe sigue activo en los escenarios y profundamente agradecido por el amor de su familia y la lealtad de sus fans, quienes lo han acompañado a lo largo de todo el camino. Pero la historia de Lupe no se trata solo de fama o éxito. Se trata de un hombre que aprendió a enfrentar sus miedos, inseguridades y el peso emocional de vivir bajo los reflectores. Su camino ha estado lleno de altibajos, pero su resiliencia y pasión han construido un legado que sigue inspirando. Por supuesto, no todo lo que vino con la fama fue fácil. En el punto más alto de popularidad de Bronco, la envidia y el ego empezaron a colarse. Algunos miembros comenzaron a sentirse opacados, creyendo que otros recibían más atención o elogios. Esa tensión, poco a poco, fue erosionando la unidad que alguna vez compartieron. Lupe vio de primera mano cuán frágiles pueden volverse las amistades cuando hay fama y dinero de por medio. En el competitivo mundo de la música, aprendió una dura verdad: la lealtad es rara, y la ambición personal muchas veces le gana al compañerismo.
Un momento que capturó claramente cuánto fue empujado Lupe Esparza fuera de su zona de confort fue cuando lo convencieron de posar sin camisa para la revista Somos. Naturalmente tímido y criado en un hogar humilde, Lupe nunca se vio a sí mismo como un símbolo sexual. Así que cuando la revista lo nombró uno de los 50 hombres más codiciados de América Latina, quedó impactado. Y honestamente, esa imagen chocaba con la forma en la que él se percibía. Fue una de muchas ocasiones en las que sintió la presión de encajar en una imagen que no le pertenecía. Aunque Lupe cargaba con gran parte del éxito de Bronco, cantaba, bailaba, componía canciones e incluso tocaba el bajo, muchas veces sentía que su trabajo no era reconocido ni compensado como merecía. Esa frustración silenciosa fue creciendo. Las tensiones aumentaron dentro del grupo, y aunque la ruptura nunca se explicó del todo al público, era evidente que cada integrante había llegado a su límite. Cada uno tomó su camino, convencido de que podía continuar solo. Pero cuando comenzaron a hablar sobre una reunión, un obstáculo inesperado se interpuso en el camino. Su ex-manager, Oscar Flores, había registrado legalmente el nombre Bronco bajo su propio control. De repente, el nombre que ellos habían construido desde cero ya no les pertenecía. Fue una realización dolorosa para Lupe, quien nunca imaginó que un día serían extraños ante aquello que ellos mismos habían creado. Aunque mostraba una cara valiente y abrazó su carrera como solista, la verdad era que extrañaba el vínculo con sus compañeros de banda. Su gira de despedida, especialmente ese emotivo concierto final en el Estadio Azteca, le había dejado una huella profunda. Decirle adiós a Bronco no fue solo el fin de una era, fue como dejar atrás una parte de sí mismo. Traer de vuelta a Bronco estuvo lejos de ser fácil. La industria musical había cambiado. La piratería estaba en auge, la economía era inestable, y el panorama no se parecía en nada al de sus años de gloria. Lupe Esparza empezó a darse cuenta del enorme peso que cargaba el nombre Bronco. No era solo una marca o el nombre de una banda, era un símbolo de todo lo que habían construido juntos, ligado a recuerdos, emociones y años de esfuerzo. Pero llegaron más desafíos. La salida de miembros de toda la vida como Choche y Javier hizo que las cosas fueran aún más difíciles. Para Lupe, esas pérdidas le afectaron profundamente. Comenzó a entender que el legado de Bronco no era solo la música, eran las personas que estaban detrás. La alineación original se estaba desmoronando, y con el retiro de Javier, parecía que el Bronco clásico llegaba a su fin. Pronto, solo quedaban Lupe y Ramiro, mientras los demás tomaban rumbos distintos. En medio de todo eso, Lupe y Ramiro empezaron a pensar en el futuro. Se preguntaban si tal vez la siguiente generación, específicamente sus propios hijos, podría ayudar a mantener vivo el espíritu de Bronco. Sus hijos tenían talento y pasión, y eso abrió la puerta a algo nuevo. Por esa época, se le acercaron a Lupe con una propuesta para convertir la historia de Bronco en una serie biográfica, basada en un libro que él mismo había escrito. Era una idea emocionante, pero no estuvo exenta de complicaciones. La serie retrataba a Lupe como un líder intachable, algo que él mismo admitió no se ajustaba del todo a la realidad. También pintaba a su ex-manager como un villano absoluto, una representación que, aunque dramática, no fue del agrado de todos los involucrados. Después de una larga y complicada batalla, Bronco finalmente recuperó los derechos para usar su nombre en México. Aunque siempre habían podido presentarse como Bronco en el extranjero, recuperar el nombre en su país fue profundamente significativo. Era más que una cuestión de marca, era parte de su identidad. Pero justo cuando celebraban esa victoria, surgió otro desafío. Su disquera quería lanzar un nuevo álbum e insistía en que fuera bajo el nombre de Bronco. Eso significaba que Lupe y la banda tenían que sentarse nuevamente con la persona que legalmente poseía los derechos y negociar, una vez más. Asegurar el nombre tuvo un costo, tanto literal como emocional. Como el accionista principal del grupo,
Lupe terminó invirtiendo más que nadie. Algunos de los otros miembros dudaron a la hora de aportar, dejando que Lupe cargara con la mayor parte del peso. Fue un punto de quiebre que solidificó su posición como el principal tomador de decisiones del grupo, algo que no vino sin tensiones. Aunque finalmente recuperaron el nombre, la experiencia dejó en claro las duras realidades que vienen al mezclar negocios con amistad. Para Lupe, fue una lección de liderazgo y resiliencia. Más tarde reflexionó que el dinero y los contratos tienden a mostrar el verdadero carácter de las personas. Como dice el dicho, quien paga, manda. Y en este caso, Lupe pagó el precio para que Bronco pudiera recuperar su legado. Uno de los golpes más duros que Lupe Esparza ha enfrentado no ocurrió sobre el escenario ni en el mundo de los negocios, sino en la pérdida de su amistad y sociedad de muchos años con Ramiro Delgado, uno de los miembros originales de Bronco. Su vínculo alguna vez pareció inquebrantable, forjado a lo largo de décadas de música, giras y sueños compartidos. Pero con el tiempo, Lupe tuvo que enfrentar una dolorosa verdad. En la industria musical, los intereses comerciales muchas veces terminan por imponerse sobre las relaciones personales. Las grietas en la unidad de Bronco se volvieron dolorosamente visibles cuando Ramiro Delgado, miembro fundador, acusó públicamente a Lupe Esparza de traición y maltrato. En una entrevista emotiva con el programa Hoy de Televisa, Delgado compartió su versión de una historia que ha puesto el legado del grupo bajo una luz complicada. «Me pagaban como a cualquier persona», dijo, «y yo soy fundador del grupo». Lo que alguna vez fue un lazo poderoso construido sobre décadas de música, giras y hermandad, ahora estaba ensombrecido por la tensión y el resentimiento. Delgado, quien además es ahijado de Lupe, afirmó que Lupe no lo había tratado con justicia, especialmente en un momento en el que él enfrentaba serios problemas de presión arterial. Ramiro señaló un momento específico como el punto de quiebre. Su último concierto juntos, el 1 de marzo. «Esa fue la gota que derramó el vaso», recordó. «Me sentí maltratado por él, y más aún por sus hijos. Me decepcioné. Todo por mi salud. Incluso me dijo el jueves pasado que solo fuera a recoger mi dinero, y ya». Delgado afirmó que Bronco cobra más de $1 millón por presentación, y aún así, él no recibió lo que consideraba que le correspondía. Dijeron, «Si no estás de acuerdo, aquí la dejamos». También reveló que intentó comunicarse con Lupe en varias ocasiones e incluso contrató contadores para revisar las finanzas del grupo, pero nunca obtuvo respuesta, ni de Lupe ni de nadie del equipo. Con el paso de los días, los fans notaron la ausencia de Ramiro en el reciente show de Bronco en Tulum. La fractura entre los miembros de toda la vida se profundizó aún más cuando Lupe Esparza, vocalista del grupo, respondió con firmeza a la controversia en torno a Ramiro Delgado. Casi un año después de que el conflicto interno se hiciera público, Lupe dejó en claro que no habría reconciliación entre los dos, cerrando la puerta a cualquier posible reunión. Hablando con reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, Lupe se refirió a la demanda que Ramiro presentó contra el grupo. Delgado lo había acusado de retenerle dinero y afirmó que fue despedido injustamente de Bronco después de su último concierto juntos en marzo. Sin embargo, Lupe mantuvo su postura. «Nunca hemos tomado un solo peso que no nos pertenezca en todos los años que llevamos como Bronco», afirmó, subrayando que el conflicto legal ya estaba en manos de sus abogados. También señaló que si la situación fuera realmente irreparable, el propio hijo de Ramiro no seguiría siendo parte de la agrupación. «Eso debería decir algo», comentó, haciendo referencia a una entrevista en el canal de YouTube de Eden Dorantes. Aunque Ramiro no es solo un excompañero, sino también su padrino, Lupe no se contuvo. «Le deseo lo mejor, sobre todo con su salud, que fue la razón principal por la que dijo que se retiraba. Pero hay formas de hacer las cosas, y cómo lo haces importa». Luego abordó directamente las acusaciones, visiblemente dolido por lo que se había dicho. «Yo no soy un delincuente,
un abusador ni un ladrón, declaró con firmeza. Eso sí dolió, sobre todo viniendo de alguien a quien siempre protegí. Lupe también reflexionó sobre su tiempo con la alineación original, recordando cómo la gente le decía que debía ganar más porque no solo cantaba, sino que también tocaba un instrumento. Pero yo nunca quise eso, dijo. La única forma en que un grupo como Bronco sobrevive es si todos son tratados por igual. En cuanto a la idea de volver a compartir el escenario con Ramiro, Lupe no titubeó. Eso se sentiría como una burla a todo lo que viví, admitió. Ya perdoné todo, pero ya pasé página. Sí dolió en su momento, pero no podemos seguir viviendo en la negatividad. Agregó que no espera una disculpa de parte de Ramiro, y que ni siquiera sabría qué decir si se volvieran a encontrar. Aún así, Lupe reconoció que Delgado está pasando por una depresión y dijo que nadie debería ser negado la oportunidad de pedir perdón si siente que es necesario. Mirando hacia atrás, Lupe se sentía orgulloso del tiempo que la alineación original de Bronco logró mantenerse unida. Eso es algo raro. Creo que marcamos una especie de récord, dijo. Pero ahora solo quiero vivir sin rencores y con sabiduría. Ese es el tipo de hombre que quiero ser. Bronco ha superado muchas tormentas a lo largo de su carrera, pero uno de los momentos más angustiantes ocurrió cuando les robaron el camión con su equipo mientras se dirigían a Guanajuato. El robo dejó al grupo consternado, especialmente a Lupe Esparza, quien compartió el impacto emocional que el incidente tuvo en él a través de un mensaje conmovedor en Instagram. «Estoy verdaderamente destrozado», escribió. «Este tipo de hechos te rompen el alma, te hacen perder la fe en tu país, te desgastan emocionalmente, te llenan de miedo, de tristeza, de dolor. Allá afuera ya es un caos. Cada vez que viajamos, hay un miedo constante, el corazón en la garganta. Eso no es vivir. Somos carne de cañón, solo tratando de hacer nuestro trabajo. Pero seguimos adelante. Gracias a todos los que se han comunicado. No tengo palabras para expresar la tristeza que llevo dentro». Lamentablemente, esta no fue la primera vez que una tragedia ensombrecía el camino del grupo. Incluso antes de alcanzar la fama nacional, Bronco ya causaba sensación en su estado natal de Nuevo León a finales de los años 80. Pero con la creciente popularidad llegó un evento devastador que dejaría una marca imborrable. En 1987, el grupo se presentó en el centro social La Fama. El lugar se llenó más allá de su capacidad debido a la mala organización, y el caos estalló cuando un policía disparó 2 tiros al aire, provocando el pánico en la multitud. Siguió una estampida que resultó en la muerte de 7 personas y dejó a cientos heridas. Este desgarrador episodio inspiró más tarde la sombría canción del grupo Cumbia Triste. Años después, en 2012, Bronco sufrió otra pérdida dolorosa: el fallecimiento de su querido compañero de banda, José Luis «Choche» Villarreal. Conocido por su presencia alegre y su estilo inconfundible, Choche murió el 30 de septiembre a los 55 años, tras luchar contra una enfermedad crónica. Su partida dejó un vacío en el grupo y en los corazones de los fans de todo México. Para 1996, tras años de giras y presentaciones sin parar, Bronco estaba exhausto. Sus integrantes estaban física y emocionalmente agotados por el ritmo implacable. Lo que antes se sentía como pasión se había convertido en rutina. Tocaban noche tras noche como máquinas, sin alma. Aunque inicialmente habían planeado disolverse ese mismo año, decidieron despedirse por todo lo alto, anunciando una gira de despedida que concluyó en 1997, marcando oficialmente el fin de una era dorada. A pesar del éxito, el desgaste era evidente, y alejarse era necesario. Años después, en 2011, ocurrió otro cambio importante cuando Javier, uno de los miembros fundadores, decidió salir. Su partida no fue solo por cansancio personal, también fue un gesto de solidaridad con Choche,
cuya salud se deterioraba debido a problemas hepáticos que lo obligaron a dejar los escenarios. Para mantener al grupo en marcha, el lugar de Choche en la batería fue ocupado temporalmente por Alejandro, un familiar que los acompañó en una gira por Estados Unidos. Su energía y talento ayudaron a Bronco a mantener el ritmo durante un momento difícil. Pero las cosas se complicaron cuando Lupe Esparza, el vocalista del grupo, comenzó a enfrentar problemas de salud. En una decisión que causó polémica, Lupe integró a su propio hijo como baterista del grupo, a pesar de su experiencia limitada y de que su estilo se alejaba del sonido clásico de Bronco. Javier no estuvo de acuerdo con el cambio. Sentía que la esencia de Bronco se estaba perdiendo y que la nueva alineación no reflejaba las raíces ni la calidad musical que los fans esperaban. Desilusionado con la dirección que tomaban las cosas, tomó la difícil decisión de hacerse a un lado. No pidió dinero ni una despedida formal. Simplemente se retiró, cerrando silenciosamente su propio capítulo con la banda. Lupe Esparza recordó con cariño el día en que Javier se despidió por última vez de Bronco. Un momento agridulce que marcó el fin de una era, pero también el inicio de algo nuevo. Después de un receso de 2 años debido a restricciones sanitarias, la banda estaba lista para volver a los escenarios, reuniéndose con sus fans en todo el país en una gira completamente nueva. En la conferencia de prensa que anunció su regreso, Lupe no pudo ocultar su emoción. Al reflexionar sobre más de 45 años en la industria musical, habló con gratitud sobre el camino recorrido, incluso bromeando sobre cómo nunca ha sido el más disciplinado cuando se trata de cuidar su voz. «Siempre he dejado eso en manos de la naturaleza», dijo con una sonrisa, «y eso no ha cambiado». Aún así, fue honesto sobre lo inevitable. Lupe reconoció que, cuando llegue el día en que su voz ya no sea la misma de antes, sabrá que es momento de hacerse a un lado. Cuando llegue ese momento, me iré con el corazón lleno de gratitud por todos los aplausos y el cariño que he recibido a lo largo de los años. Recientemente, Lupe Esparza habló en exclusiva con el programa matutino Hoy, revelando que está trabajando en un libro que finalmente contará la verdadera historia detrás del ascenso de la banda a la fama. No será solo una celebración del éxito de Bronco. También sacará a la luz las luchas y los desafíos detrás del escenario que la mayoría de la gente nunca ve. Creo que es importante hablar de la realidad de lo que significa estar en un grupo musical, compartió Lupe. No solo Bronco, sino cualquier banda que empezó desde abajo y con muchos tropiezos en el camino. El libro, reveló, llevará por título La huella oscura del camino. Un nombre muy apropiado, dijo, para ese lado menos conocido del trayecto de la banda. Estas son las cosas que la gente no sabe, las que no entienden. Bronco tiene que seguir adelante. No podemos quedarnos congelados en una sola versión de nuestra historia, por muy legendaria que parezca. A pesar de las controversias del pasado, Lupe enfatizó que la alineación actual de Bronco está más fuerte que nunca. Somos una familia muy unida, dijo, dejando claro que los conflictos internos han quedado atrás. En cuanto al futuro, Lupe admitió que sabe que la jubilación está a la vuelta de la esquina, pero todavía no ha llegado ese momento. La jubilación no es algo en lo que esté pensando ahora, dijo. Cuando llegue, llegará. Pero por ahora, seguimos enfocados en nuestros planes. Seguimos trabajando para mantener el lugar de Bronco en el mercado. Con un legado que abarca décadas, Lupe Esparza está listo para contar toda la historia, lo bueno, lo malo y todo lo que hay en medio.